Capítulo 389, Roto, 3. Su cabello podría haber sido más largo y su cuerpo mucho más musculoso, pero el hombre que tenía delante era, sin duda, Ren. Mirando a Ren, Kevin no sabía qué decir, y sus pies se detuvieron. Bajando la cabeza, sus ojos seguían mirando a Ren. ¿3 años? ¿Cuánto tiempo había pasado? No lo sabía, se sentía como mucho tiempo. Cambió tanto. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Kevin cuando sus ojos se encontraron. Sintió esa inexplicable sensación de terror proveniente de Ren. Ren. Kevin murmuró en voz baja, frunciendo el ceño. No está en sus cabales. Ren tenía esa mirada vacía, una que parecía incapaz de comprender adecuadamente la situación. Montando a Aaron desde arriba, tenía las manos presionadas en su garganta. Un tenso silencio envolvió el bosque. Kevin no era tonto. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Ren estaba tratando de matar a Aaron. Un sonido de crujido llegó repentinamente desde atrás de Kevin. Dándose la vuelta, se dio cuenta de que era Emma y los demás. Saliendo de los arbustos, Emma entrecerró los ojos mientras miraba a Kevin. ¿Qué está pasando, H? ¿Qué? Fue entonces cuando de repente notó algo más. Volviendo la cabeza, sus ojos se detuvieron en Ren y su rostro se congeló. W, ¿qué? Por puro instinto, dio un paso atrás. Ruge, ruge. Detrás de ella, Amanda, Jin y Melissa también salieron y cuando notaron la expresión de Emma, giraron para mirar en la misma dirección a la que ella estaba mirando. Sus rostros también se congelaron. Imposible. Emma murmuró en voz alta, rompiendo el silencio. Apuntando con la mano, que temblaba, en dirección a Ren, su boca se abrió y se cerró varias veces. W, ¿qué está haciendo aquí? Volvió la cabeza y miró a Kevin. Su boca temblaba. Se suponía que estaba muerto, dime que no estoy viendo cosas. La presencia que emanaba le asustó. Era esa presencia escalofriante que le erizaba el pelo. Algo así le recordó la época de Olberg, pero, esta vez era mucho más extremo. La sed de sangre que emanaba de su cuerpo se sentía sofocante. Ella no fue la única que sintió esto, ya que Jin, Amanda y Melissa miraron cautelosamente en dirección a Ren. Algo andaba mal con él. ¿Qué estás haciendo, Ren? Kevin dijo suavemente en un tono tranquilo. Él entendía de dónde venía Ren. Había leído sobre las cosas por las que había pasado y entendía completamente que en este momento no estaba en sus cabales. Si fuera posible, Kevin habría hecho la vista gorda a lo que estaba sucediendo, pero eso era imposible. Si Aaron moría, podrían ocurrir consecuencias horribles. No podía permitir que Ren matara a Aaron. Al menos no hoy. Tragando un bocado de saliva, Kevin se acercó lentamente a Ren. Ren, soy yo, Kevin. Seguro que sabes quién soy. Detrás de él, los demás no lo detuvieron. La preocupación y muchas otras emociones diferentes brillaron en sus ojos mientras miraban a Ren y a Kevin. Especialmente Jin, quien permaneció clavado en su sitio como una estatua. La conmoción tiñendo todo su rostro. Su mente era incapaz de comprender la situación ante él. Pronto, Kevin se detuvo frente a Ren. Sus ojos se posaron en la mano que agarraba el cuello de Aaron. Ren, suelta a Aaron. Su voz era suave, pero todos a su alrededor podían oírla. Sabes que no puedes matarlo. Piensa en las consecuencias que ocurrirían una vez que lo mates. No solo te afectará a ti, sino que también nos afectará a nosotros. Sus palabras parecían tener un efecto en Ren, que lentamente aflojó el agarre de su mano. Kevin suspiró aliviado al ver esto. Una sonrisa apareció en su rostro. Eso es bueno, sí. Pero entonces, Ren giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Kevin. ¿Estás intentando detenerme? La voz fría de Ren resonó por todo el bosque. La cara de Kevin se congeló al oír sus palabras. No, no intento detenerte. Entonces, ¿por qué no puedo matarlo? Eso, ya te lo expliqué. La tensión fue creciendo poco a poco mientras Ren seguía mirando a Kevin con una cara carente de emoción y racionalidad. ¿Explicar qué? Ren se puso de pie lentamente. Dando un paso adelante, se detuvo justo frente a Kevin.
Sus caras estaban a unos 10 centímetros una de la otra. ¿Por qué me estás impidiendo matarlo? ¿Sabes por lo que he pasado por su culpa? La voz tranquila de Ren resonó por todo el bosque, mientras sus ojos se volvían aún más desenfocados. Sin retroceder, Kevin asintió. Lo sé, lo sé. Sé exactamente por lo que has pasado. Lo he visto en el libro. Kevin quería añadir. Pero, por supuesto, no podía decir eso. ¿Creería Ren siquiera el hecho de que podía ver su vida a través de un libro? ¿Tú no entiendes una mierda? Ren gritó de repente, agarrándose la cabeza con ambas manos. No entiendes nada, Acha. Si realmente entendieras, entonces ¿por qué me estás deteniendo? Una fuerte presión se liberó de repente del cuerpo de Ren. La presión era tan poderosa que Kevin se vio obligado a dar un paso atrás. Ren, cálmate. Cállate. Ren gritó, sus ojos perdiendo toda apariencia de razón. El corazón de Kevin se hundió al ver esto. Ya es demasiado tarde. El Ren actual ya no se podía razonar con él. Ren, ¿de verdad no quieres hacer esto? No me obligues a hacerlo. Ignorando a Kevin, Ren bajó la cabeza y miró a Aaron. Luego, señalándolo con el dedo, levantó la cabeza y miró a todos. Cualquiera que me impida matarlo, será mi enemigo. Ren, para. Fue entonces cuando una voz suave resonó. Dando un paso adelante, Amanda miró a Ren. A pesar de que su rostro estaba frío, Kevin podía ver la preocupación escondida en sus ojos. Por favor, para. Murmuró en voz baja, mordiéndose el labio inferior. Puede que no sepa por lo que has pasado, pero no quiero que sufras más. Su voz era baja, pero cada palabra que decía resonó poderosamente en la cabeza de Ren mientras sus cejas temblaban ligeramente. Dando un paso atrás, murmuró. ¿Y tú también estás en mi contra? La tristeza brilló en sus ojos. No, TH. Bien, lo que sea. No me importa. Gritó. Su rostro, que se había mantenido indiferente durante todo el tiempo, finalmente se rompió, revelando uno plagado de muchas emociones contradictorias. Apretando su puño y cubriéndolo con maná, Ren lo levantó y lo apuntó en dirección a Aaron. Una fuerte sed de sangre envolvió toda la zona. Necesito matarlo. Necesito matarlo. Murmuró repetidamente antes de lanzar un puñetazo. Pero antes de que el puño de Ren llegara a Aarón, su cuerpo se disparó en dirección opuesta, chocando contra los árboles en la distancia. Kevin apretó los dientes. Tú me obligaste. Ja, ya veo. La risa de Ren resonó por todo el bosque. Levantándose, miró a Kevin. ¿Entonces decidiste ir en mi contra? No. El suelo debajo de Ren se rompió de repente y él reapareció justo enfrente de Kevin. Rápido. Pensó Kevin mientras daba un paso atrás, esquivando el puño de Ren. Pero justo cuando había esquivado su puño, de repente escuchó un sonido como de papel proveniente de su lado derecho. Antes de que se diera cuenta, sintió una fuerza tremenda golpear el lado derecho de su cara mientras su cabeza se plantaba en el suelo. Es vos. Antes de que la mente de Kevin pudiera siquiera descifrar qué estaba pasando, un sonido similar resonó sobre su cabeza y Kevin se revolcó. Desde el rabillo del ojo, Kevin vio el puño de Ren estrellarse contra el suelo duro, desgarrándolo. Antes de que Ren pudiera seguir, con ambas manos detrás de la espalda, Kevin flexionó su núcleo y saltó. Luego, girando su talón, pateó hacia la cabeza de Ren. Pero justo cuando su pie estaba a punto de aterrizar en la cabeza de Ren, levantando su mano izquierda, Kevin sintió de repente un poderoso agarre que se apoderó de su espinilla. Levantando la cabeza, los ojos de Kevin se encontraron con los de Ren y todo se detuvo de repente. ¿Es esto? La decepción nubló su rostro mientras apretaba más fuerte. Kevin soltó un gemido de dolor. Aprietando los dientes, un tono rojo brotó de repente del cuerpo de Kevin. Saltando con su otra pierna, giró su cuerpo y pateó hacia el otro lado de la cara de Ren. Su movimiento fue tan suave y rápido que dejó imágenes residuales. Pero, al igual que antes, Ren agarró su otra pierna, sorprendiendo a Kevin. ¿Cómo?
Agarrando las dos piernas de Kevin, Ren miró fríamente a Kevin. ¿Quieres detenerme con esto? Luego, soltando los pies de Kevin, Ren levantó su pie y pateó a Kevin justo en el medio del pecho con la planta del pie. Como una cometa rota, el cuerpo de Kevin voló hacia el otro lado del bosque, chocando contra varios árboles. Kevin. Emma gritó preocupada mientras corría hacia él. Tos, tos. Tosiendo varias veces, Kevin saboreó una sensación dulce dentro de su mente mientras miraba a Ren. ¿Es fuerte? Aunque todavía no había dado todo de sí, Kevin podía decir que el Ren actual era extremadamente fuerte. De hecho, no era el único que se había dado cuenta de esto, ya que todos a su alrededor compartían la misma sensación. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Por supuesto, todos menos Emma dieron un paso adelante. Quitando los ojos de Ren, Kevin observó cómo Emma se levantaba y miraba fijamente en dirección a Ren. ¿Crees que eres una especie de héroe trágico que piensa que todo su mundo está en su contra? Habló en voz alta. Sacando sus dos espadas cortas, Emma las apuntó en dirección a Ren. Puedo notar que has pasado por mucho, y hay muchas cosas que quiero decir, pero puedo notar que no estás en tu sano juicio, así que, déjame ayudarte a recuperar tu cordura. Sin más preámbulos, Emma se lanzó en dirección a Ren. Mierda, Emma, no. No eres rival para él. Pero ya era demasiado tarde, ya que Emma se había acercado a Ren. Apoyando su cuerpo con la ayuda del árbol, Kevin se sujetó el costado del pecho y corrió hacia adelante. Ah, Reapareciendo justo frente a Ren, y dejando escapar un grito bajo, Emma asestó un golpe hacia abajo con sus dos espadas cortas. De repente pasó algo impactante. Levantando las manos, las espadas cortas de Emma pronto entraron en contacto con la mano de Ren y la sangre se derramó en el suelo. Toda la zona se congeló. Tú estás loco. Una mirada de shock apareció en su rostro mientras miraba a Ren, quien la miraba fríamente. Sin decir nada, Ren echó la cabeza hacia atrás y se preparó para darle un cabezazo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Jin apareció de repente por detrás y apuntó su daga hacia su espalda. Llegó tan rápido e inesperadamente que Ren no pudo reaccionar a tiempo. La sangre se derramó en el suelo y la cara de Ren finalmente cambió cuando soltó las espadas cortas de Emma. Aprovechando el momento, Emma se alejó de Ren. Su cara estaba pálida. Todavía tenemos cuentas que ajustar. Las frías palabras de Jin sonaron de repente mientras quitaba la daga de la espalda de Ren y dio un par de pasos hacia atrás. Bajando la cabeza y mirando la sangre que le corría por la espalda, Ren levantó la cabeza y miró a Jin, que estaba parado a un par de metros de él. Sin decir nada, extendió la mano y de repente apareció una espada en su mano. Agarrando el mango, Ren tiró de repente. Una presión aterradora emanaba de su cuerpo. Un sonido de clic resonó pronto. Al oír el sonido del clic, los ojos de Jin se abrieron de par en par y dio un paso atrás. Una sensación de crisis sin precedentes cruzó por su mente al oír el sonido. Pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, sintió un inexplicable dolor agudo en el lado derecho de su hombro. Después de esto, su cuerpo se vino abajo y cayó al suelo. Justo cuando su rostro estaba a punto de tocar el suelo, colocando su otra mano en el suelo, empujó su cuerpo hacia arriba en el aire. Girando su cuerpo, aterrizó suavemente en el suelo. KHH. Agarrándose el hombro, Jin miró su mano, empapada en sangre. Luego, girando la cabeza, miró a Ren. Una inexplicable seriedad brilló en su rostro. Él, como Kevin, no se había esforzado al máximo porque quería medir su fuerza, pero de este intercambio, él y todos los presentes entendieron una cosa. Ren era fuerte. Increíblemente fuerte. Capítulo 390, Roto, 4. Tuve que llevármelo antes de que las cosas se pusieran serias. Colocando el cuerpo de Aaron en el suelo, Bailan se giró para mirar la distancia. A su lado, con la cabeza agachada, Douglas miró a Aaron, que estaba maltratado. Gracias a la poción que Ren le había dado, las heridas que había sufrido por la tortura se estaban curando lentamente. Pero eso obviamente no era suficiente. Su cuerpo se estaba curando, pero su mente no. Por suerte, Douglas venía preparado.
Agachándose, metió una pequeña píldora en su boca. ¿Cómo está? Su mente es inestable, pero debería estar bien ahora. Probablemente volverá a la normalidad mañana. Douglas se levantó. Mirando la distancia, sacudió la cabeza. Parece que Ren no se equivocaba cuando nos dijo que podría perderse hoy. Ren ya les había advertido de antemano que había una posibilidad de que él terminara perdiendo la cabeza. En caso de que eso sucediera, él quería que lo detuvieran. Todo lo que estaba sucediendo actualmente había sido planeado durante la semana pasada. Originalmente, Ren había estado planeando ocuparse de sus problemas con Aaron después de la conferencia, pero después de darse cuenta de que podría ser incapaz de contenerse cuando lo viera, y potencialmente comprometer su identidad, decidió simplemente manejar la situación desde el principio. En lugar de contener los sentimientos reprimidos que hervían dentro de él, quería finalmente dejarlos salir. Por supuesto, esto era dado que él no se fuera demasiado lejos. Afortunadamente, Douglas y Bailan estaban aquí. Para que él se desate así, debe haber estado sufriendo bastante. Douglas suspiró profundamente. En el tiempo que Douglas había conocido a Ren, solo ocasionalmente lo había visto perderse. Pero nunca fue al mismo nivel que lo que estaba mostrando ahora. ¿Cuánto se había estado reprimiendo? Le sorprendió un poco. Sí. Bailan respondió con una mirada solemne, sus ojos nunca dejaron el área donde estaba Ren. Para ser más preciso, sus ojos estaban actualmente fijos en una cierta chica en la distancia. Emma. Murmuró dentro de su corazón. Un sentimiento de anhelo surgió desde lo más profundo de él. No tenemos mucho tiempo. Interrumpiendo sus pensamientos estaba Douglas, que miró su reloj. Hervis dijo que los elfos habían acordado darle a Ren solo 30 minutos. ¿Deberíamos detenerlos? No. Douglas sacudió la cabeza. El interés brilló en sus ojos mientras miraba a la distancia. Todavía no. Quiero ver qué tan fuerte se ha vuelto Ren. Por supuesto, también quiero ver qué tan fuertes son los alumnos que entrenó Donna, y creo que Ren necesita esto para resolver algunos de los demonios dentro de su corazón. A pesar de sus palabras, todavía planeaba cumplir su promesa a los elfos. Si alguien estuviera a punto de morir, o si se acabara el tiempo, Douglas aparecería y detendría todo. Era lo suficientemente fuerte para garantizar la seguridad de todos. Levantando la cabeza y apartando la vista de su reloj, Douglas murmuró suavemente. Ahora, déjenme ver qué tan fuertes son ustedes. Una poderosa ráfaga de alas se extendió mientras dos espadas se intersectaban entre sí. Un anillo metálico permaneció en el aire por un breve momento. Separándose el uno del otro, Ren y Kevin se miraron. Ninguno de los dos habló. Sintiendo algo, Ren bajó repentinamente la cabeza y Jin apareció desde arriba, balanceando sus dagas horizontalmente. Levantando la cabeza, Ren pisó el suelo con fuerza. Con un fuerte «bang», el suelo debajo de él se rompió y Ren se disparó hacia arriba. Sus ojos parpadearon y los movimientos de Jin comenzaron a disminuir repentinamente. Tocando la vaina de su espada, se preparó para atacar, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió repentinamente una poderosa fuerza proveniente de la dirección de Kevin. Mirando por el rabillo del ojo, Ren vio a Kevin sujetando su espada ancha con ambas manos. La superficie de su espada ancha pulsaba repetidamente, mientras una débil fuerza destructiva se extendía a su alrededor. El tono parecía un pilar alto que sostenía todo el cielo. A continuación, Jin enganchó repentinamente sus brazos alrededor de Ren, inmovilizándolo. Hazlo. Jin gritó en dirección a Kevin. Asintiendo con la cabeza, Kevin murmuró. Lo siento, Ren, esto podría doler un poco. Dando un paso adelante, pronto apareció justo frente a Ren. Con su espada en alto, la bajó de un tajo y una presión aterradora se abatió sobre Ren. Tui-ding. Inmovilizado por Jin, Ren no podía moverse. Solo podía mirar cómo el ataque de Kevin se acercaba lentamente a él. Sin embargo, a pesar de lo grave que parecía la situación, no entró en pánico. Fijando la mirada en el ataque entrante, sus ojos se volvieron repentinamente de un gris opaco y una presión monumental se abatió sobre todos los presentes. El agarre de Jin se aflojó ligeramente y el ataque de Kevin vaciló.
Aprovechando esto, pisando fuerte en el suelo, Ren impulsó su cuerpo hacia atrás. Con Jin todavía detrás de él. Cuac. Chocando contra un árbol, Jin escupió un bocado de sangre mientras Ren se daba la vuelta y golpeaba con un puñetazo a Jin en la cara. A continuación, le golpeó rápidamente en el lateral de la cara con el codo, dejando a Jin aturdido. Vas. Justo cuando iba a continuar con su ataque, un zumbido bajo sonó repentinamente desde atrás mientras Ren sentía una aterradora fuerza de succión. Agarrándose al árbol y presionando sus pies contra el suelo, hasta que se agrietó, Ren se giró. Rumble. Una esfera de luz negra se formó en la parte superior de la espada de Kevin. Las rocas y los escombros circundantes volaban a una velocidad increíble hacia el agujero negro. La luz blanca giraba salvajemente mientras el propio aire empezaba a ser absorbido por el agujero negro. Este movimiento era algo que había logrado comprender después de dominar su arte de espada de 4 estrellas, atardecer eterno. Esencialmente le permitía crear un agujero negro que absorbía todo lo que había dentro y, esencialmente, restringía los movimientos de aquellos que estaban sujetos a él. El árbol que Ren estaba agarrando se dobló mientras las raíces se desprendían del suelo. Una expresión grave cruzó el rostro de Ren. Agarrando el mango de su espada, un poderoso tono brotó repentinamente de su cuerpo, envolviendo todo lo que le rodeaba. No olvides que estoy aquí. Pero justo cuando Ren estaba reuniendo su mana, oyó de repente la fría voz de Jin. Antes de que pudiera siquiera reaccionar, sintió una poderosa fuerza que le golpeaba en el estómago y perdió el agarre del árbol. Su cuerpo salió disparado hacia el agujero negro. Mientras salía despedido hacia atrás, sus ojos indiferentes se fijaron en Jin, enviando escalofríos por su cuerpo. Entonces, girando su cuerpo en el aire, hasta que quedó cara a cara con el agujero negro, Ren sacó lentamente su espada. Una cantidad torrencial de mana se reunió hacia él en cuestión de segundos. El cuarto movimiento del estilo Keiki, partidor de mundos. Después de alcanzar el reino de la esencia de la maestría del estilo Keiki, Ren finalmente logró comprender el cuarto y segundo último movimiento del estilo Keiki. El partidor de mundos, un movimiento aterrador que destrozaba todo lo que había dentro de un cierto radio. Un leve clic sonó en los alrededores mientras un profundo silencio descendió repentinamente sobre el mundo al desaparecer la fuerza de succión en el aire. Entonces, de la nada, como un trozo de papel, el agujero negro fue repentinamente diseccionado en varias piezas diferentes. El suelo se rasgó, lanzando polvo y rocas al aire como proyectiles rápidos, y los temblores sísmicos sacudieron el lugar. Todos perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Con los ojos bien abiertos, el horror se reflejó en sus rostros mientras observaban cómo Ren aterrizaba suavemente en el suelo con un bajo zad. Con respiraciones pesadas, Ren se tambaleó un par de pasos. Clavando su espada en el suelo, cayó de rodillas. G. Un sonido extraño salió de la boca de Ren mientras giraba la cabeza. ¿Dónde está él? Su cabeza se movió de un lado a otro. El pánico cubría completamente su rostro. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Gritó en voz alta. Se olvidó por completo de su entorno mientras buscaba la figura de Aaron que había desaparecido. No. Agarrándose la cabeza, Ren cayó de rodillas y gritó. No. Clavando las uñas en su rostro hasta que sangró, los gritos pronto desaparecieron. Levantando la cabeza, sus ojos inyectados en sangre se posaron en Kevin y los demás. ¿Dónde está él? Gua. Dije ¿dónde está él? De pie, el pecho de Ren subía y bajaba irregularmente. Mientras caminaba, se tropezaba. Era evidente que estaba cansado, pero a pesar de ello, siguió avanzando. Dime, ¿dónde está H? Antes de que pudiera terminar de hablar, una poderosa fuerza llegó desde su lado derecho. Era Jin. Levantando la mano, Ren bloqueó el ataque, pero al hacerlo, su pierna derecha cedió y cayó de espaldas. Siguiendo el ejemplo de Jin, Kevin se abalanzó hacia adelante y atacó. Después de él fue Emma, y pronto Ren se encontró atacado por todos. Ren intentó reaccionar, pero al final del día, su reserva de maná era limitada.
Ya estaba en desventaja numérica, y con todos atacándolo desde todos los lados, no pasó mucho tiempo antes de que ya no pudiera defenderse. Empujado hacia atrás por un impacto poderoso, Ren se deslizó un par de metros hacia atrás. Ah, acha. Su respiración agitada resonó en el bosque silencioso. Levantando la cabeza, sus fríos e indiferentes ojos azules se agitaron ligeramente. Agarrándose su costilla derecha, Kevin se tambaleó hacia adelante. Ren, vuelve en ti. Suplicó mientras miraba a Ren. Pero Ren negó con la cabeza. ¿Dónde está él? ¿Dónde lo ocultaste? Su voz era bastante débil. Tan débil que hizo que los demás comprendieran cuánto dolor estaba sufriendo. Fue entonces cuando una línea de luz plateada recorrió el aire y se estrelló directamente contra el pecho de Ren, enviándolo a chocar contra un árbol. ¿Cuá? Un grito de agonía resonó y Ren cayó débilmente al suelo. Apoyándose en sus 4 patas, Ren tosió sangre. Girando la cabeza, sus ojos se posaron en una flecha larga. La punta era Roma, pero la fuerza detrás de ella era aterradora. Al menos 3 de sus costillas estaban rotas. Levantando la cabeza, sus ojos pronto se encontraron con los de Amanda, quien finalmente había hecho su movimiento. ¿Y tú? Miró con odio en esa dirección. ¿Por qué? Mordiéndose los labios, Amanda bajó la cabeza, escondiendo su expresión detrás de su largo cabello. Lo siento. Murmuró suavemente, bajando su arco. Deténganlo. Siguiendo las palabras de Amanda, Melissa empujó a Jin y Kevin, quienes inmediatamente se lanzaron hacia Ren y lo sujetaron en el suelo. KHHH, déjenme ir. Ren gritó en voz alta, haciendo todo lo posible para liberarse del agarre de Jin y Kevin. Su saliva voló por todas partes mientras gritaba. Déjenme ir. Quédate quieto. Kevin y Jin podrían haber sufrido más lesiones que él, pero al final del día, eran 2 personas, y no estaban tan cansados como Ren, ya que lo mantuvieron sin esfuerzo en el suelo. KHH, déjenme ir. Cállate. Llegando frente a Ren, Melissa se puso en posición de ataque. Sacando un pequeño frasco de su espacio dimensional, abrió la tapa, agarró a Ren por las mejillas y se lo metió en la garganta. Sé un buen chico y bebe esto. KHH. A pesar de los intentos de Ren por no tragar, levantando la cabeza, Melissa le obligó a beber la poción, casi ahogándolo varias veces. Una vez que vio que Ren había bebido toda la poción, se levantó y se palmeó las manos. Supongo que ya terminé por ahora. La claridad pronto comenzó a regresar a los ojos de Ren mientras dejaba de retorcerse. Sorprendido por el desarrollo, Kevin levantó la cabeza y miró a Melissa. ¿Qué le diste? ¿Qué crees? ¿Algún tipo de poción limpiadora mental? Casi. Le di una pastilla de periodo. G. Broma. Dándose la vuelta, Melissa acarició su delgado cuello. Solo le aumenté los niveles de serotonina. Su estado de ánimo debería volver a la normalidad. Ah, ya veo. Haciendo como que entendía sus palabras, Kevin asintió con la cabeza. Mientras funcionara, honestamente no le importaba. Volviendo la cabeza y mirando a Ren, Kevin finalmente soltó su agarre y se tambaleó hacia atrás. Pero primero contra el suelo. Acha, acha. Respirando fuerte, fijó la mirada en la luna en el cielo. Estoy cansado. Murmuró en voz baja, antes de que una sonrisa relajada apareciera en su rostro. Mirando a Ren, que finalmente se había calmado, sus hombros se relajaron. Por fin, la pelea había terminado. Capítulo 391, Roto, 5. ¿Qué me pasó? No lo recuerdo bien. Mi mente estaba nublada y me dolía todo el cuerpo. Acha. Exhalé, y mis ojos se abrieron lentamente. Lo primero que vi al abrir los ojos fue la luna llena colgando en el cielo. Junto a ella estaban los millones de estrellas que la rodeaban. Hermoso. Pensé. Solo en el cielo rodeado de muchas estrellas diferentes, una profunda sensación de tranquilidad envolvió mi mente. ¿Ya estás normal? Era débil, pero podía oír una voz familiar junto a mis oídos.
Volví la cabeza y mis ojos se posaron en una figura. Apoyado en un árbol roto, con el brazo en la rodilla, Kevin me miraba. Parece que te has recuperado. Una sonrisa leve colgaba de su rostro. Ah. Fue entonces cuando fragmentos de recuerdos empezaron a inundar mi mente, y pude entender lo que acababa de pasar. Sin decir nada, me cubrí la cara con el brazo y volví la cabeza a su posición anterior. Lo perdí. Sabía que había una posibilidad de que me perdiera al enfrentarme a Aaron. También fue por eso que decidí manejar la situación lo más rápido posible. En lugar de perderme entonces, delante de todos y de la Unión, hubiera preferido perderme solo, pero... ¿por qué estaban aquí? ¿Cómo pudieron aparecer de repente de la nada? No se suponía que estuvieran aquí. No se suponía que me vieran en este estado. ¿No vas a decir nada? La voz de Kevin sonó una vez más. Quería decir algo. Quería decirle muchas cosas, pero las palabras no salían de mi boca. No nos hemos visto en más de 3 años. Todos aquí pensaban que estabas muerto, y la primera vez que te vemos de nuevo, de repente te pones en este alboroto loco. Las palabras de Kevin sonaban tranquilas. Pero, mientras yo yacía en el suelo con los ojos cerrados, podía sentir la tristeza escondida en su voz. ¿Por qué está triste? Me pregunté mientras mi pecho me ardía. ¿Tal vez se siente traicionado por lo que hice? ¿Desilusionado de que yo no era el mismo Ren que él conocía antes? Puede ser. El silencio envolvió los alrededores. ¿De verdad no tienes nada que decir? Preguntó Kevin mientras rompía el silencio. Negué con la cabeza. ¿Qué tenía que decir? ¿Les digo que estoy roto, que el yo que ellos conocían ya no está? Yo no sé qué hacer. De alguna manera sé cómo te sientes. Sus palabras hicieron que mis cejas se fruncieran ligeramente. Bajando mi brazo, miré por la estrecha abertura. Soltando un suspiro profundo, Kevin levantó la cabeza y miró la luna en el cielo. Ja, Ren, tengo muchas cosas que quiero decirte, pero... Bajando la cabeza, nuestros ojos se encontraron. Él sonrió débilmente. Me alegro de que estés bien. Ah. Mis labios temblaron y mis ojos comenzaron a doler. Cubriéndome los ojos de nuevo, traté de contenerme, pero fue difícil. Lo que he pasado. La soledad y el dolor que sentí cuando fui arrojado al monolito de repente. Justo cuando pensé que las cosas no podían ser peores, me vi obligado a convertirme en un fugitivo y tuve que escapar del dominio humano. Fue entonces cuando la soledad en mi corazón aumentó. Empecé a darme cuenta, que tal vez, el mundo estaba tratando de decirme algo. No perteneces aquí. Y tal vez el mundo tenía razón. Al principio, pensé que era solo yo, pero con cada día que pasaba, la idea comenzó a tomar más y más apariencia dentro de mi mente, hasta que finalmente pensé, tal vez realmente no pertenezco aquí. Una vez que la idea brotó, a pesar de mis muchos intentos de no pensar en ello, continuó creciendo dentro de mi mente. No pasó mucho tiempo antes de que eso fuera lo que pensaba cada noche cuando me iba a dormir. Las veces que pensé en suicidarme, tratando de adormecerme del dolor que estaba sufriendo cada día. Pensé que tal vez realmente no merecía estar aquí, pero... Me alegro de que estés bien. Esas palabras. Eran palabras simples, sin embargo, en el momento en que Kevin las dijo, se sintió como si alguien me hubiera apuñalado directamente en el corazón. Sus palabras penetraron más fuerte que cualquier daga, y mis emociones se agitaron de nuevo. Oye, ¿estás llorando? La voz de Kevin sonó de nuevo. Esta vez, estaba mucho más cerca. Oye, ¿de verdad estás llorando por lo que dije? Mis cejas se fruncieron al oír su voz. Las emociones anteriores que sentía se adormecieron, y lo que las reemplazó fue la molestia. ¿En serio lloraste? Sintiendo el tono de burla sutil que se escondía en su voz, mi boca se contrajo. La molestia dentro de mí creció aún más y antes de que me diera cuenta, mi boca se abrió. Vete a la mierda. ¿Ah? ¿Me acabas de decir que me vaya a la mierda? Sí. El tono de tu voz me pone de los nervios. Guau. Finalmente entiendes cómo me siento cada vez que oigo tu voz.
Fue entonces que, interrumpiendo a Kevin, escuché otra voz familiar. Sin siquiera ver quién hablaba, pude saber a quién pertenecía la voz. Melissa. ¿Quién más que ella diría esas palabras? Ya sabía algo de la sensación antes. Le respondí. Sí. Sí, después de todo, solía hablar contigo. Se produjo un breve momento de silencio después de decir esas palabras. Por supuesto, el silencio no duró mucho ya que pronto escuché el sonido de las mangas subiendo. Está bien. Espera, Melissa, para. Para. La voz de Kevin sonaba llena de pánico. Ni siquiera tenía que mirar para entender lo que estaba pasando. Déjame ir, Kevin. Como puedes ver, él todavía no está en el estado mental adecuado. Necesito darle una dosis extra. No, necesita 10 más antes de que finalmente se recupere. PFTTT. Antes de que me diera cuenta, mi estómago comenzó a hormiguear y mi boca temblaba. De repente, me eché a reír. Ja 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 ja. Oh mira, genial. Él está completamente loco. La voz de Melissa resonó en medio de mi ataque de risa. Quitando mi brazo de mi cara y apoyando mi cuerpo contra un árbol detrás de mí, finalmente pude ver más de cerca a todos los presentes. Habían cambiado mucho. Comparado con la última vez que los vi, cuando se veían mucho más infantiles, las personas frente a mí ahora habían madurado por completo. Finalmente soltando a Melissa, una expresión de alivio apareció en la cara de Kevin mientras decía. Me alegro de que te sientas mejor. Pude sentir el alivio genuino en su voz al decir esas palabras, y sonreí como resultado. Pero justo cuando estaba a punto de hablar, sentí un dolor agudo en el costado de mi pecho. Bajando la cabeza, me froté la zona que me dolía. Ren, ¿estás bien? Estoy bien. Tranquilizando a Kevin, me desabroché la camisa para mirar más de cerca mis heridas. Quitándome la camisa y mirando mi cuerpo con atención, mis cejas se alzaron ligeramente. No es de extrañar que duela. Un gran moretón azul recorría desde el lado derecho de mis costillas hasta la parte inferior de mi pecho. Probablemente fue por la flecha de Amanda. El recuerdo era vago, pero podía decir con certeza que era por el último disparo de Amanda, que me había golpeado directamente en las costillas. Al tocarlo ligeramente, me estremecí. Joder, ¿duele? Sacando una poción de mi espacio dimensional, la bebí rápidamente. Lentamente, las heridas empezaron a sanar y el dolor fue desapareciendo. Una vez que tomé la poción, levanté la cabeza y me di cuenta de que todos me estaban mirando. La sorpresa se reflejó en mi rostro. ¿HM? ¿Qué miráis? Levantando la mano, Kevin la señaló hacia mi cuerpo. Ren, ¿tú? Ah, sí, se me olvidó. La comprensión me llegó de repente, mientras me rascaba la nuca. Claro, estoy en camiseta. Qué descuidado de mi parte. Agarrando mi camisa, me la volví a poner. Mientras me la ponía, intenté disculparme con los demás. Lo siento, se me olvidó por completo. Justo cuando me abotonaba la camisa, una mano me agarró la muñeca. Giré la cabeza y encontré a Amanda a mi lado. Sus ojos se clavaron en mi cuerpo. ¿Qué haces? Pregunté. Pero ella simplemente me ignoró. Extendiendo la mano, me quitó la camisa. Oye. Sorprendido por su repentina acción, miré hacia arriba, pero al hacerlo, las palabras que estaba a punto de decir se atascaron. ¿Tú? Con una mirada indiferente, Amanda simplemente se quedó mirando mi cuerpo. Al principio, me pareció extraño su comportamiento, pero cuando la miré a los ojos y la miré a los ojos negros, pude ver una rara muestra de emoción escondida en lo profundo de ellos. Había visto esa misma mirada antes, pero no podía recordar cuándo. Levantándose, Amanda me dio la espalda. Al parecer, intentaba esconder su expresión de mí y de los demás. ¿Por qué reacciona así? Me pregunté a mí mismo, mirándola desde donde estaba. Volviendo la cabeza y viendo a los demás, que mostraban reacciones extrañas similares, miré hacia abajo, hacia mi cuerpo, y fue entonces cuando finalmente me di cuenta de por qué todos reaccionaban tan extrañamente.
Sin decir nada, agarré mi camisa, me la abotoné rápidamente y me levanté. Rascándome la nuca, intenté restarle importancia. Ja, ja, ¿sorprendidos por lo mucho que he cambiado? Acercándome a ellos, me encogí de hombros. No te preocupes por eso. Puedo hacer que los quiten en cualquier momento. No son nada importante. Por favor, deja de mentir. Era suave. Casi inaudible. Pero cuando escuché esas palabras, mis pies se detuvieron de golpe. Girando la cabeza, miré a Amanda que todavía me daba la espalda. Sus hombros temblaban un poco. Mordiéndome la lengua, forcé una sonrisa. Está bien. Lo que viste fueron solo cicatrices que me quedaron de mi entrenamiento. No son nada que valga la pena ser wow. Ren, para. Una mano presionó mi hombro. Era Kevin. Sacudiendo la cabeza, Kevin tenía una expresión complicada en su rostro mientras me miraba. No te voy a pedir que nos cuentes por lo que has pasado, pero, por favor, deja de intentar fingir que estás bien cuando no lo estás. ¿Dejar de fingir? Sí. Deja de fingir ser alguien que no eres. Mirando en dirección a Amanda antes de volverme para mirar a los demás, solté un largo suspiro. Levantando la cabeza, miré al cielo. Deja de fingir, ¿cuándo fue la última vez que hice eso? ¿La última vez que actué como mi verdadero yo, hubo alguna vez? Pensando en ello, nunca he sido mi verdadero yo. Siempre usé una máscara para ocultar mis verdaderos sentimientos. La razón era obvia, ¿no? Como líder del grupo, no podía mostrarles mi lado débil. ¿Quién seguiría a un líder roto? Nadie. Incluso con mis padres, tuve que fingir ser alguien más, ya que había tomado el cuerpo de su verdadero hijo. Incluso en el bloqueo, siempre fingí ser este extra débil y acepté el abuso de los demás solo para no tener que exponerme. ¿Hubo alguna vez en que no fingiera ni por una vez? Cerrando los ojos, los recuerdos destellaron dentro de mi mente. Desde los momentos felices hasta los tristes, comencé a recordar todo. Dicen que uno recuerda sus momentos más tristes más vívidamente que los más felices. Fue solo ahora que finalmente entendí lo que querían decir. De todos los recuerdos que intenté recordar, la mayoría estaban hechos de los tristes. No tienes que fingir ser alguien que no eres cuando estás conmigo. No te juzgaré por eso. Las palabras de Kevin resonaron poderosamente en mi mente mientras abría los ojos de nuevo. Acha. Respirando un par de veces, intenté reprimir la agitación interior dentro de mi cabeza antes de que finalmente, reuniendo cada pizca de fuerza dentro de mi cuerpo, murmuré. Por favor, ayúdame. Capítulo 392, Reunión 1. Dicen que pedir perdón era difícil, pero fue solo ahora que me di cuenta de que pedir ayuda era igual de difícil o quizás incluso más difícil que disculparse. Por favor, ayúdame. Al decir esas palabras, sentí como si hubiera usado toda la fuerza de mi cuerpo. Me sentí completamente drenado de energía. Casi como si hubiera corrido una maratón completa. La inquietud recorrió mi cuerpo, y mi corazón latió más rápido. Sin embargo, a pesar de sentirme así, la sensación que tuve después de la inicial letargia no fue tan mala. Sentí una sensación de alivio que me invadió. Como si un pesado bloque de piedra hubiera sido quitado de mi hombro, permitiéndome finalmente enderezarme. No podía explicarlo con palabras, pero se sentía liberador. Acha. Exhalé profundamente. Está bien. Fue entonces cuando Kevin finalmente habló. Dando un paso adelante, con la mano en mi hombro, miró la luna en el cielo. Sé que has pasado por mucho en los últimos años. No pretendo saber cuánto has sufrido, ni siquiera pretendo entender por lo que estás pasando, pero quiero que recuerdes una cosa. Kevin hizo una pausa. Con los ojos aún dirigidos a la luna en la distancia, continuó. Por muy difíciles que sean las cosas, no estás solo. Puede parecer que sí, pero solo tienes que mirar a tu alrededor. Girando la cabeza, Kevin me miró antes de volver a mirar a los demás que también me estaban mirando. Y cuando digo mirar, me refiero a mirar bien. Mira quién te rodea, y verás que hay gente ahí fuera que realmente se preocupa por ti. Cerré los ojos y bajé la cabeza.
La culpa se apoderó de mi corazón. Entendía que se preocupaban por mí, pero el problema no eran ellos, era yo. Desde que entré en este mundo, he visto a todos como mi peón. Gente a la que podía mover a mi gusto por el bien de mi objetivo final, derrotar al rey demonio. Ya fuera Kevin, Douglas, Wallen, los miembros de mi grupo de mercenarios, todos eran una pieza a mis ojos. Una pieza que podía mover a mi antojo. Así es como debería haber sido, pero... Recordando las palabras que Kevin acababa de decir, por primera vez, sentí que quizás mi mentalidad estaba equivocada. Tal vez, estaba mirando las cosas de manera equivocada, no solo por mis propios objetivos, sino por mí mismo también. Quizás, sin darme cuenta, las llamadas piezas se volvieron más que piezas para mí. Me hizo preguntarme, ¿eran estas piezas realmente tan expandibles como pensaba? Levantando la cabeza, y mirando a todos los presentes, mis ojos se detuvieron en Kevin y finalmente abrí la boca. Creo que entiendo algo, gracias. Gracias por hacerme comprender mis defectos. Una sonrisa apareció en el rostro de Kevin mientras apartaba la mano de mi hombro. Dándome la espalda, murmuró. Sabes, no sé cuándo, pero desde la primera vez que te conocí, sentí que había una pared invisible que te construiste a ti mismo. Como si quisieras alejarte lo más posible de nosotros, era bastante extraño, pero nunca te cuestioné. Siento que estás escondiendo algo, pero ¿quién no? Todos tienen su pequeño secreto que no pueden contar a los demás. Lo entiendo, pero... Shush. Girándose, un suave viento rozó a Kevin mientras su ropa ondeaba. Pero parece que sea cual sea tu secreto, te está consumiendo. Mis cejas saltaron ante sus palabras. Antes de que pudiera decir nada, Kevin levantó las manos. No me malinterpretes, no te estoy diciendo que nos cuentes cuál es tu secreto. Solo digo que si necesitas ayuda, estamos aquí para ti. Abriendo la boca, intenté responder a sus palabras, pero me costó encontrar las palabras adecuadas para responder. Este mundo es un mundo novelesco y yo soy el autor. No había forma de que pudiera decirles esto. Dejando de lado el hecho de que probablemente no me creerían, incluso si lo hicieran, no quería hacerles sentir como si fueran solo personajes de novela que escribí por capricho. No quería que pensaran que todo lo que habían pasado en el pasado eran solo cosas que había hecho para diseñar sus personajes. No había forma de que pudiera decirles eso y nunca pensé en decírselos. Algunas cosas simplemente es mejor dejarlas sin decir. Sonreí. Entiendo, gracias. Lo estás haciendo de nuevo. La voz de Kevin sonó una vez más. Levantando la cabeza, me encontré con la vista de un Kevin frunciendo el ceño. Sorprendido, pregunté. ¿Haciendo qué? Estás ocultando tus verdaderos sentimientos otra vez. Esa sonrisa que acabas de hacer demostró fácilmente mis puntos anteriores. Se encogió de hombros. Pero bueno, puedo decir que es difícil para ti, así que no diré nada más. Solo ten en cuenta las palabras que dije antes. Dan. 12. Justo cuando estaba a punto de agradecerle a Kevin por enésima vez, escuché una tos débil detrás de mí. Al instante, mi cabeza se giró en dirección a donde provenía la tos y mis ojos pronto se posaron en Douglas, quien estaba parado no muy lejos de donde yo estaba, con una sonrisa en la cara. No fui el único que se sorprendió, ya que Jim, Amanda, Kevin y Melissa sacaron sus armas y miraron a Douglas con cautela. Cálmate, estoy de tu lado. Douglas se rió entre dientes al suspiro. Dándose la vuelta para enfrentarse a mí, alternó su mirada entre mí y Kevin antes de decir. Parece que ustedes han arreglado sus cosas. ¿Qué tal si regresamos? Su voz serena resonó en los alrededores. Bajando la cabeza y girando la muñeca, añadió. El tiempo se está acabando. Los elfos se enfadarán si nos quedamos aquí más tiempo. ¿Ah? ¿Eres el viejo de antes? Kevin dijo de repente desde detrás de mí. La sorpresa se reflejó en mi rostro al oír sus palabras. Alternando mi mirada entre Douglas y Kevin, pregunté. ¿Eh? ¿Ya se conocen? Sí, él fue el que me dijo tu ubicación. ¿El qué? Esta vez me tocó a mí poner cara de sorpresa mientras me volvía para mirar en dirección a Douglas. Mis ojos se entrecerraron al instante. 12.
Creo que tomé la decisión correcta. Cubriéndose la cara con el puño y fingiendo toser, Douglas sonrió con calma. Como puedes ver, todo lo que termina bien, termina bien. Puede que te hayas perdido un poco, pero te puedo decir que algunas de las cargas en tu corazón se han resuelto. Escuchando las palabras de Douglas, negué con la cabeza en secreto. Así que así es. No me extraña que hayan podido encontrarme. Es porque Douglas se los dijo. Todo empezaba a tener sentido. Me había estado preguntando por qué de repente aparecieron de la nada mientras estaba cuidando a Aaron. Toda la zona que nos rodeaba debería haber estado sellada, por lo tanto, para que ellos entraran, no debería tener sentido. Simplemente me encogí de hombros antes porque mi mente estaba demasiado preocupada con otras cosas, pero ahora que lo pienso, debería haber sido imposible que entraran. Mirando fijamente a Douglas, finalmente me di cuenta. Finalmente me di cuenta de cómo pudieron entrar en esta zona. ¿También fueron ustedes los que se llevaron a Aaron? Sí, nosotros. Douglas asintió. Asintiendo con la cabeza, me acaricié la barbilla antes de preguntar. ¿Está bien? Debería estar bien. Suspiré aliviado al escuchar sus palabras. Afortunadamente, le había pedido a Wallen y a Douglas que me respaldaran en caso de que las cosas salieran mal. Ya teniendo en cuenta la posibilidad de perderme, le había pedido a Douglas y a Wallen que estuvieran presentes por esta misma razón. Para que no hiciera algo de lo que pudiera arrepentirme. Si Aaron hubiera muerto, las cosas habrían sido terribles para mí y para los demás. No solo eso, no habría sido suficiente para saciar la sed de venganza que anidaba en mi mente. Simplemente morir no era suficiente para que me satisfaciera. Tenía que sufrir más. Volviendo a mirar su reloj, las cejas de Douglas se fruncieron. Volvamos rápido. La ceremonia está a punto de empezar. Antes de darse la vuelta, levantó la mano y apuntó hacia mí, y dijo: Arréglate la camisa antes de que nos vayamos. Estás hecho un desastre. Ah, claro. Bajando la cabeza y viendo el estado actual de mi ropa, una sonrisa irónica apareció en mi vida. Déjame arreglarla ahora. Tirando de mi camisa hacia abajo y metiéndola dentro de los pantalones, arreglé lentamente los botones. Ajustando mi camisa, vi la cicatriz en mi cuerpo. Me alegro de que solo hayan visto estas cicatrices. Pensé para mis adentros, mientras me arreglaba la ropa. Me preguntaba qué caras habrían puesto si hubieran visto cómo estaba después de salir del monolito. Bueno, lo único que estaba marcado en ese entonces era mi cara, no mi cuerpo. En cuanto al cuerpo, era más por las quemaduras, ya que mi cuerpo se había quemado hasta quedar crujiente. Aunque sí se ven bastante espantosas. Mirando hacia atrás las cicatrices de mi cuerpo, de alguna manera podía simpatizar con sus reacciones. Las cicatrices actuales que tenía en mi cuerpo eran simplemente cicatrices que recibí de mi entrenamiento durante los últimos meses en Enlour. Esto fue cuando estaba luchando en la naturaleza contra bestias al azar. No era perfecto. A pesar de mi fuerza, hubo momentos en que mis oponentes fueron demasiado desafiantes y las cicatrices simplemente se acumularon. Como no quería desperdiciar dinero en pociones para eliminar cicatrices o en pociones de curación de alta calidad, simplemente las mantuve ahí. Realmente no me importaba cómo se veía mi cuerpo. De hecho, todavía tenía una gran cicatriz en el hombro de la vez que causé estragos en la sede de Inferno, así como de cuando estaba luchando contra los demonios que atacaban las murallas exteriores de Nolour. ¿Listo? Una vez que terminé de arreglar mi ropa, la voz de Douglas sonó desde la distancia. Levantando la cabeza y mirando a todos, con una sonrisa en la cara, mi pie presionó suavemente el suelo y lo seguí. Sí, voy en camino. Es fuerte. De regreso al pasillo, Jin se quedó mirando la espalda de Ren. Mientras lo hacía, sentía como si estuviera mirando una enorme montaña de la que no podía ver la cima. Recordando su pelea previa con Ren, Jin podía sentir la diferencia entre los dos. No solo su rango era más alto que el suyo, sino que el dominio de su arte de la espada era aún más refinado que el suyo. Era claro para él ver que todavía había una gran brecha entre los dos. Tal vez, Ren era incluso más fuerte que Kevin, pero no estaba seguro. Ninguno de los dos se esforzó al máximo el uno contra el otro.
Apretando los puños, en lugar de enfadarse, la emoción recorrió el cuerpo de Jin. No era tan cercano a Ren como Kevin, pero en realidad, en el fondo, aunque nunca lo demostró, estaba agradecido con Ren. Si no hubiera sido por él, nunca habría reconocido sus defectos. Desde el incidente de Olberg, Jin se había fijado a Ren como su objetivo. Para borrar la humillación que sufrió en ese entonces, quería vencer a Ren, pero nunca tuvo la confianza de vencerlo. Solo con recordar los eventos que llevaron a su derrota, Jin sintió esta inexplicable diferencia entre él y Ren. Lo mismo que sentía ahora. Aún así, nunca se rindió y continuó fijándoselo como objetivo. Y justo cuando sintió que era lo suficientemente fuerte para desafiar a Ren de nuevo, de repente murió y el objetivo que había estado buscando de repente se estrelló ante sus ojos. Sin Ren ahí, y sin un objetivo en mente, aunque Jin se entrenó tanto como antes, su ritmo de progreso se estancó lentamente. Siempre había lamentado no haber luchado contra Ren. Probablemente era su mayor arrepentimiento. Y así, mirando su espalda desde atrás, las brasas dentro del corazón de Jin se encendieron de repente y apretó los puños con fuerza. Ren Dover. Él era el hombre que era hoy gracias a él, y también era el hombre que estaba decidido a vencer.